Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. ¿Lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y me gustaría que usted me acompañara a leer esta noche en alta voz. ¿Sabían ustedes que a Dios le alegra cuando recitamos su palabra? Dios se alegra cuando recitamos su palabra. Vamos a leer todos. Si alguno tiene una versión distinta de la Biblia o si no trajo su Biblia esta noche, vamos a tener el texto en pantalla, lo mismo para quienes están en casa. Y por favor, lea con nosotros en el nombre de Jesús. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pastor, ven un momento acá para que tengamos un tiempo de oración dando gracias a Dios por su palabra. Así como hemos leído fuertemente, ¿les parece si oramos fuertemente? Vamos a orar con voz como de trompeta, nosotros también dando gracias a Dios por su palabra. Conmigo, mis amados hermanos, invoquemos el nombre del Señor. Padre de la gloria, muchas gracias. Hoy levantamos nuestra voz, Señor. Así como lo hizo la iglesia en los principios, oraban en alta voz y con elocuencia, pero poniéndole sentido a lo que estaban diciendo porque estaban guiados por tu Espíritu Santo. Ahora nos acercamos, Señor, siendo indignos, pero tú, Señor, nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos para que escuchemos tu dulce y tu fuerte voz. Señor Dios Todopoderoso, disponemos todo nuestro corazón para recibir tu palabra y para que a través de ella nosotros seamos
firmemente establecidos en la fe, en el único Dios verdadero. Gracias por el pastor que has escogido para esta noche, y al seleccionarlo lo vas a usar de manera tan especial que cada uno de los aquí presentes y de los que están en sus lugares de origen, Señor, grandes, ya sean grandes o pequeños, recibiremos tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Qué tal si le damos esta noche un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor? Gloria a ti, Señor. Siéntese, por favor, amada iglesia. Para quienes están con nosotros hoy por primera vez, quiero compartirles rápidamente que hemos estado estudiando hace muchos meses el libro de Apocalipsis y todavía nos encontramos en el capítulo 1. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar esta serie de sermones, puede dirigirse a nuestro canal en YouTube y allí va a encontrar todos los sermones de esta serie. Hemos estado hablando hace algunas semanas acerca de un tema que he titulado El Dios de la Iglesia. Y cuando llegamos a los versículos que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Juan va a empezar a narrarnos cómo es Jesucristo hoy en día. Lastimosamente, mucha gente sigue pensando en Jesucristo como la tradición lo presenta, alguien o una estatua que está colgada en un templo, en una casa o en una cadena, y siempre la gente lo ve en condición de humillación. Sin embargo, Apocalipsis nos muestra que verdaderamente Jesucristo está vivo, Él resucitó, Él venció al infierno y a la muerte, y tiene unas características hoy de las cuales hemos venido hablando. En primer lugar, habíamos dicho que tiene una solemne voz. Juan empieza diciéndonos que su voz era como de trompeta. Más adelante, él nos dijo que Jesucristo vive en medio de las iglesias. Veíamos entonces que algunas veces queremos que el impacto del nombre de Jesucristo esté afuera en la sociedad. La gente pretende encontrar a Jesucristo en un estadio o se alegran mucho porque un jugador de fútbol saca una camiseta después de meter un gol y dice Jesucristo salva, pero Jesucristo no está ahí. Aunque Él es dueño de todas las cosas y es el Dios de todas las cosas, Apocalipsis nos muestra que Jesucristo vive en medio de las iglesias. Es en medio de las iglesias donde hay sanidades, milagros, prodigios, salvación. Es en medio de la iglesia. Lo tercero que habíamos dicho es que su vestido es un vestido que lo demuestra como el sumo sacerdote que hoy tenemos en el cielo. Él intercede por su pueblo, Él intercede por su iglesia. En cuarto lugar, además, habíamos dicho la semana pasada cómo es su cabellera. La Biblia está diciendo por medio de Juan que su cabellera lucía blanca como la lana y como la nieve. Y hace unas semanas atrás, cuando vimos este tema, dijimos, en el antiguo tiempo la calvicie podía ser sinónimo de pecado. Así que cuando Juan está viendo el cabello de Jesús y además lo ve como lana, como nieve, lo que nos está diciendo es que en él no hay ningún rastro de pecado y que además Él es puro en todo lo que hace. Pero esta noche quisiera que habláramos muy rápidamente acerca de sus ojos, los ojos del Señor Jesucristo. El versículo 13 y 14 de Apocalipsis 1 dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. Miren esto. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Así que al llegar a este punto, el apóstol Juan nos va a narrar cómo son los ojos del Señor. Y para poder entender cómo son los ojos del Señor, debemos entender en primer lugar que los ojos en la Biblia tienen por lo menos dos significados o dos concepciones. En primer lugar, el ojo en la Biblia es el órgano que percibe la luz y por medio de un proceso de enfoque le permite reconocer las figuras, los colores, determinar la distancia y otras funciones que le convierten en uno de los principales sentidos sensoriales. Usted ha escuchado hablar que hablamos del sentido de la vista, del olfato, el gusto, el tacto y el oído. Uno de esos principales es precisamente la visión. En Proverbios capítulo 20, versículos 12, se nos afirma algo que para nosotros es lógico, pero qué bueno cuando la palabra nos lo afirma. Dice, los oídos para oír y los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado.
No sé cuándo fue la última vez que usted se acercó a un espejo, vio sus ojos, vio sus orejas y se dijo a sí mismo, wow, qué linda pareja me ha dado el Señor. En ocasiones no nos damos cuenta de esto, pero es glorioso cuando entendemos que ver y oír es un regalo del Señor. Y el proverbista aquí está tomándose tiempo para decir una cosa que es muy lógica: los ojos para ver y los oídos para oír. Eso parece muy lógico, pero es absolutamente profundo. Y además el proverbista dice, hermosa pareja que el Señor ha creado. Así que en este texto claramente se nos muestra a Dios como nuestro creador, creador de nuestros ojos. Pero la Biblia además nos muestra que Él es quien diseñó nuestros ojos y quien diseñó nuestras orejas. Y me encantaría que usted por un momento pensara en esto. ¿Qué tal si usted en su imaginación se pone sus orejitas en el lugar donde van sus ojos y sus ojos en el lugar donde van las orejas? Por favor, traslades un momento. Si solo lo hiciéramos, o más bien, si fuera real así, creo que el concepto de belleza cambiaría mucho. Pero Dios nos diseñó de una manera en que todo es acorde, todo es armónico. Mire lo que dice el Salmo capítulo 94, versículo 9. Dice, ¿acaso no oirá el que nos puso los ojos, ni podrá ver el que nos formó los ojos? Repito, ¿acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos? Al leer este texto, volvemos a leer algo que parece muy lógico, pero tiene un gran valor espiritual. Dios lo ha hecho. Pero ¿pudiera usted imaginarse a Dios mismo escogiendo el lugar donde nuestros ojos estarían? Esta palabra formó es una forma de decir diseñó. El diseño de Dios es perfecto. En ocasiones la gente dice, no, yo no soporto esta cara que tengo, mire esos ojos ojibrotados. Algunas veces hay gente que dice, no, yo soy tan ojibrotado que parezco un Twingo o parezco un sapito del Astor. Dios te diseñó así. Y créeme que estarías en una condición terrible donde el diseño que Dios escogió para nuestro ser fuera diferente. Ojos en nuestras orejas, orejas en nuestros ojos, nariz en nuestra boca. No tendría ninguna forma. Dios nos ha diseñado de una manera perfecta. Pero también, en segundo lugar, la Biblia nos muestra que los ojos son sinónimo de entendimiento, comprensión, capacidad para razonar. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Eva comió y le dio de comer a su esposo Adán del fruto del árbol que el Señor le había prohibido comer a Adán, la Biblia nos dice que ocurrió esto. Génesis capítulo 3, versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Pero la Biblia no nos está diciendo que ellos fueran ciegos y que solo ahora después de comer el fruto pudieran ver. Ellos no eran ciegos, ellos tenían visión, ellos tenían el sentido de la visión, por eso vieron el fruto. Lo que la Biblia nos dice es que la inocencia con la que Adán y Eva fueron creados, y tome nota, Génesis 2:25, fueron reemplazadas por la vergüenza después de haber pecado. Y desde entonces tuvieron que apoyarse en su conciencia para distinguir entre el bien y el mal y su nueva capacidad adquirida de ver y conocer el mal. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que el mal está frente a sus ojos y ellos no lo ven? Y uno les advierte, ten cuidado, no te conviene, no vayas por ese camino, y ellos no ven el mal. ¿Qué tienen cerrado? No los ojos, sino el entendimiento. ¿Se ha dado cuenta que en ocasiones observamos a personas que aunque no son ciegas físicamente, tienen cerrada la capacidad de razonar? No ven riesgos o consecuencias de sus decisiones.
Por ejemplo, cuando un hombre es infiel en su matrimonio, es infiel a su esposa, él solo está viendo la belleza o la atracción de la mujer que lo está conquistando, pero él es incapaz de ver las consecuencias de ese pecado. Él no ve que ese pecado lo va a llevar a enfermedad, a pobreza, a desilusión, a que se rompa la relación con su esposa y que él se convierta en un culpable permanente y que además ella constantemente le esté recordando lo que hizo. Ese hombre no entiende eso. ¿Qué tiene cerrado? No los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento. ¿Se ha dado cuenta cuántas mamás le dicen a las muchachas: muchacha, por Dios, abrí los ojos, ese hombre no te conviene? ¿Qué tiene cerrado ella? El entendimiento. ¿Qué les decimos a esas personas que no oyen, ni ven, ni entienden? ¿Qué le decimos a esas personas en relación a ser incapaces de entender lo que sus decisiones traerán como consecuencia? Algunas veces hay personas que cuando se sientan en el computador, en el televisor, frente al celular, o cuando ese muchacho no presta atención a ninguna instrucción, ¿uno qué dice? No, ese muchacho ni oye, ni ve, ni entiende. ¿Qué tiene cerrado? El entendimiento. Su capacidad para razonar ha sido velada. Una de las cosas que, por ejemplo, hace la brujería cuando atrapa a una familia porque un hombre fue infiel o una mujer es infiel o porque llegó drogadicción al hogar, es que la brujería lo primero que hace es atrapar el entendimiento de la gente, de tal forma que la gente se entontece, se embrutece. ¿Qué hace el alcohol? ¿Qué hacen las adicciones con la gente? Los atonta. Y la gente piensa que puede vivir su presente y que siempre será el mismo. Y no se dan cuenta que el alcohol, las drogas, los vicios, los juegos, el casino, todo eso los va a llevar a desgracia. ¿Qué tiene cerrado? El entendimiento. ¿Qué pasa cuando muchas personas llegaron a la desgracia? Se les abren los ojos, miran hacia atrás y dicen: ¿cómo fui de torpe? ¿Cómo no entendí la advertencia? En un ejemplo claro de cómo la falta de entendimiento es sinónimo de tener los ojos cerrados, el doctor Lucas nos va a decir en un episodio que una vez Jesús lloró por Jerusalén, pero al llorar por Jerusalén él expresó lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús, observen esto, vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y no está diciendo que la población de esa época era ciega en términos físicos. Lo que está diciendo es que no podían ver porque el entendimiento lo tenían cerrado y ese entendimiento no les permitía ver a sus ojos espirituales. Y Jesús dice: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Así que Jesús está diciendo: no pueden ver porque tienen los ojos cerrados, porque el entendimiento no les permite comprender lo que está sucediendo. Ahora bien, Juan está narrando que ve los ojos del Señor Jesús. Y ya que comprendimos qué significan los ojos en la Biblia, capacidad de ver físicamente, pero también tener el entendimiento abierto, vale la pena volver a leer Juan cómo ve los ojos del Señor. Versículo 14 de Apocalipsis 1. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Observe que Juan no dice que son llamas de fuego, dice que son como llamas de fuego. Y lo que Juan está tratando de decir es que Jesucristo exaltado, es decir, hoy en día, en este tiempo presente, Jesucristo tiene sus ojos que le permiten ver y entender todo.
Él ve lo que la gente hace y Él entiende lo que la gente hace. Son como llama de fuego. Y tal vez Juan usó esta figura porque en su época no existía algo que conocemos hoy, pero que si Juan hubiese recibido esa revelación en una época como hoy, hubiera dicho tal vez, sus ojos son como rayos láser que atraviesan todas las apariencias para mirar a su iglesia y a cada ser humano en lo más profundo de su ser. Que sea como llamas de fuego lo que indica es que es penetrante su mirada, que nada se puede ocultar ante Él y que inclusive si alguien aparentara algo delante de Él, Él tiene el poder para traspasar la apariencia y llegar al interior y a lo profundo de cualquier ser humano. Juan nos está diciendo, los ojos del Señor están mirando desde el cielo y pueden penetrar todo, inclusive lo que parece estar completamente oculto. Y esto debería generarnos una reflexión, porque en ocasiones nosotros vivimos la vida, inclusive la vida de fe, permitiéndonos hacer cosas que como nadie ve, entonces nosotros creemos que no tendrán consecuencias. Juan nos está diciendo, Jesucristo ve todo lo que haces, inclusive lo que tratas de disfrazar, inclusive lo que tú quieres cambiarle la forma diciendo que no ocurrió como en verdad ocurrió. A Jesucristo nada se le escapa de sus ojos. Jesucristo ve nuestra apariencia, pero también ve nuestra esencia. Jesucristo ve lo que decimos. Y alguien podría decir, eso lo escucha, pero también lo ve. Y lo ve porque desde su entender, Él sabe cuál fue la intención con que lo dijimos. ¿Se ha dado cuenta que en ocasiones una pareja de esposos discute y cuando están tratando de arreglar las cosas, ella le dice, es que usted me hirió mucho, usted me dijo que yo estaba muy gorda y muy fea? Y él le dice, un momento, yo no le dije eso, yo no le dije que estaba gorda y fea, yo le dije que ya no estaba flaquita como yo la conocí. Yo no dije lo otro. Y ella le dice, usted sí lo dijo, y discuten. Y él sabe que no lo dijo. ¿Pero qué pasó? Ella fue capaz de leer entre líneas. Él no lo expresó, no como ella lo está diciendo, pero ella sí lo logró entender. Si eso ocurre con nosotros, se imagina cuánto entiende Jesucristo lo que nosotros hacemos y decimos, lo que nosotros pensamos y sentimos, lo que nosotros creemos que está oculto. Jesucristo ve nuestras conversaciones necias, Jesucristo ve nuestras conversaciones obscenas, Jesucristo ve nuestra inmoralidad oculta que creemos que está entre este celular o entre este aparato y solo nosotros. Jesucristo ve lo que hacemos cuando nos le escondemos a todo el mundo. Jesucristo ve lo que pensamos cuando inclusive estamos en silencio. Él lo conoce todo. Y la reflexión a la que los quiero invitar en este punto es, ¿qué está haciendo usted y qué está pensando usted en oculto cuando usted pretende que nadie más lo vea, ignorando que los ojos de Jesucristo todo lo ven? En ocasiones la gente dice, pastor, yo no sé por qué me está pasando esto. Pero ellos mismos cuando expresan eso recuerdan algo. Ay, ¿verdad que yo no había confesado este pecado? ¿Verdad que yo tenía esto oculto? Querida iglesia, Jesucristo vio lo que tú hiciste. Jesucristo ve lo que haces. Pero para además ver en la Biblia lo que significan los ojos de Dios, me gustaría que esta noche rápidamente leyéramos varios textos bíblicos donde se nos dice qué hace Dios con su mirada. En primer lugar, la Biblia dice que el Señor ve lo bueno que hacemos y nos bendice. Y esta parte me gusta porque empezamos con bendición. Él ve lo bueno que hacemos y nos bendice. Él ve cuando honras a tus padres. Él ve cuando eres generoso con tus diezmos, con tus ofrendas. Él ve cuando decides no hacer trampa en el colegio. Él ve cuando haces obras de caridad no para que te vean, sino que inclusive las haces silenciosamente, cumpliendo el mandato. Jesucristo ve cuando perdonas, aunque las personas que están a tu lado te dicen, es que usted es un bobo, una boba, usted no debió haber perdonado eso.
Jesucristo ve lo bueno que haces y nos bendice. En Deuteronomio 6:18 dice: haz lo que es recto, mire esto, y bueno a los ojos del Señor. Y mire la consecuencia: para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. En Deuteronomio 12:25 dice: no comas la sangre para que te vaya bien ni a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. Coma bien. ¿Sabía usted que comer correctamente es hacerlo agradable delante de los ojos de Dios? Dios ve lo que usted come. Dios ve cuando usted come incorrectamente. Dios ve cuando usted trae algo a su vida para querer saciar su ansiedad. Y Dios dice: escoge lo mejor. Estoy viendo lo que comes. Deuteronomio 12:28: ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Mire esto: así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. En ocasiones la gente no peca contra el Señor por miedo a que le vaya mal, por miedo a que las cosas no le salgan bien, pero ignoran una cosa: cuando usted se porta bien delante del Señor, ese comportamiento suyo cobija con bienestar a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Así que ya vimos que el Señor ve lo que hacemos, que es bueno, y nos bendice, pero también el Señor ve lo malo que hacemos y se aira. Deuteronomio 9:18 dice: nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido. Mire esto: al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Es cierto que la Biblia dice que la misericordia del Señor es para siempre, que Él aparta su ira, que su ira dura solamente una noche, pero su misericordia es para siempre. Querida iglesia, pero la ira del Señor también se manifiesta. Muchas de las causas que hoy muchos viven delante del Señor con consecuencias amargas porque tienen pobreza, escasez o enfermedad, es porque Dios vio su pecado del pasado y aunque tuvo paciencia para llevarlos al arrepentimiento, la gente no se arrepintió y ahora están viviendo en la ira de Dios. La ira de Dios es algo que no ha pasado por completo, se deja ver por momentos. Un día Dios derramará completamente su ira contra todos los impíos, contra todos los que no creyeron en Él, contra todos los que tienen el corazón duro, contra todos los que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ese día nadie lo ha visto. ¿Cómo será de terrible? Pero desde el principio de la creación, Dios ha tenido momentos en que da destellos de lo que su ira significa. Un día Él dio un destello de ira y vino un diluvio. Un día dio un destello de su ira y descendió fuego y azufre del cielo para consumir a las ciudades que estaban en el valle de Zoar. Un día Dios dejó derramar su ira y en medio de los apóstoles como Pedro, 2 personas murieron, Ananías y Zafira, porque le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Pequeños destellos de ira. Destellos de ira que hacen que las personas que no reconocen y que endurecen su cerviz para no volverse al Señor, vivan consecuencias terribles por causa de su ira. También la Biblia dice que el Señor ve lo que Él nos da. Y piense por un momento en lo que usted ha recibido como bendición de Dios. Me encantaría que usted pensara en usted mismo. Mire, yo recibí de Dios como regalo la existencia. Yo existo porque Dios lo decidió. Vivo en este momento histórico porque Dios decidió que viviera en este momento. Y entienda esto, existir y vivir no es lo mismo. Mire cuántas personas en laboratorios tratan de darle vida a un feto haciendo incubaciones, pero ese feto, esa incubación no llegará a la vida por una razón: Dios no llamó a alguien a la existencia.
Así que primero existimos y luego vivimos. La Biblia dice que existimos desde antes de la creación del mundo y vivimos en este momento porque Dios diseñó su plan para que en esta etapa de nuestra vida naciéramos. ¿Se ha preguntado usted por qué no nació usted cuando Jesucristo nació? ¿O por qué no vivió usted en la época en que Jesucristo fue crucificado? Él en su soberanía decidió que usted tuviera vida ahora, en este tiempo, en este momento. Pero pensemos también en otras cosas que hemos recibido de parte de Dios. Yo podría decir, he recibido padres que temen al Señor, he recibido una hermana que teme al Señor, he recibido un ministerio de parte del Señor para guiarlos a ustedes a que conozcan al Señor. He recibido como regalo de Dios, y eso es una cosa maravillosa porque la Biblia dice que la esposa es un regalo de Dios. El dinero y la casa se heredan de los padres, pero la mujer inteligente es un regalo del Señor. He recibido una hija, ahora sé que mi vida se ha prolongado. Ahora sé que si yo muero, mi vida seguirá viviendo. ¿Por qué? Porque Dios ha extendido mi vida. Pero Dios ve lo que nos da. Algunas veces menospreciamos lo que Dios nos da. Un carrito. Y estoy hablando en términos diminutivos por ternura, no porque sean malos. Una motico, una casita. ¿Y qué hacemos con lo que Dios nos da? Algunas veces la gente no cuida lo que tiene. No cuida su propia vida, no cuida su propia existencia, se exponen a todo tipo de peligros, pero tampoco cuidan sus bienes. Mire lo que dice la Biblia, Deuteronomio 11, versículos 11 y 12. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regadas por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Esa tierra es sinónimo de bendición. Dios ve aquello que Él nos ha dado y con lo cual nos ha bendecido. Yo ahorita los mencioné a ustedes cuando dije, ustedes son un regalo de parte de Dios para mí y Dios ve lo que yo hago con ustedes. Pero les pregunto a ustedes, ¿han valorado ustedes el regalo de tener a sus pastores como eso, como una bendición de parte de Dios? Si algunas veces no cuidamos un par de zapatos, si algunas veces nuestros vehículos parecen más un carro recolector de basura, no lavamos el motor, no lavamos las llanticas, no le pegamos una brilladita y muchas veces estamos queriendo algo más, pero Dios está viendo lo que hacemos con lo que ya Él nos ha dado. Hay gente que no recibe más porque no es fiel con lo que Dios le ha dado. Y mire lo que hace Dios. Dios ve el territorio que nos da, Él ve la bendición que hemos recibido, Él ve lo que hacemos con esa bendición. También la Biblia nos dice que el Señor ve si tenemos cuentas pendientes. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 13 dice, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. La palabra irreprensible en la Biblia significa no que alguien nunca haya pecado o que alguien nunca haya fallado. Irreprensible en la Biblia significa que esa persona no tiene cuentas pendientes por pagar. Es decir, que todo aquello de lo que debería arrepentirse ya se arrepintió y ya lo arregló. Permítame, le pongo un ejemplo irreprensible. ¿Cuántos aquí alguna vez han estado reportados en una central de riesgo? Cifin, Datacrédito. Ahí es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. ¿Y usted por qué está en Cifin o en Datacrédito? Porque tiene cuentas pendientes. Pero observe que inclusive después de haber tenido las cuentas pendientes, todo el proceso que hay que hacer para que a usted lo saquen de allí. Y a usted lo sacan, y después de eso tiene que empezar a sumar puntos. Eso es lo que se conoce en los bancos como el score. Así que puede ser que usted ya no aparezca como deudor, pero ellos van a ver su calificación. Puntaje, 0. Puntaje, 15. Y ellos dicen, no, señor, no. ¿Pero por qué no me hace ese crédito? ¿Por qué no me hace ese préstamo? Suélteme ese celularcito que yo lo pago.
No, nos dijeron que no saliste aprobado y el banco se reserva el motivo por el cual no te podemos prestar. Eso sí, usted llega a score de 1500, 2000 y a usted lo empiezan a llamar de todas partes. Vea, le ofrecemos la tarjeta de crédito tal, le ofrecemos el crédito tal. Ser irreprensible significa no tener cuentas pendientes. Cuentas con Dios, cuentas con el prójimo, cuentas con nosotros mismos. Dios además ve el delito que nadie ve. Deuteronomio capítulo 21, versículos 1, y luego saltamos al versículo 8 y 9. Dice la santa palabra de Dios: si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se halla un muerto, y no se sabe quién pudo haberlo matado, y vamos a saltarnos al versículo 8, porque lo que quiero resaltar aquí es que hay un muerto, hay un homicidio, pero no hay testigos, nadie puede decir quién es el responsable. Eso es lo que se llaman delitos ocultos, delitos sin resolver. ¿Cómo? Algunas veces es un NN. Versículo 8. Había que hacer un acto en el que los ancianos de esa ciudad le decían: perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Mire esto: así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Hay pecados que nosotros no hemos cometido, pero hay pecados que terminan convirtiéndose en una responsabilidad social. Algunas veces nosotros creemos que esos pecados tienen que ser condenados y que el ente investigador tiene que llegar al fin de los hechos. Y muchas veces no va a llegar. Se dice que no hay ningún delito perfecto, siempre se deja una pista. Pero ¿cuántas personas han vivido la tormenta o la tortura de, por ejemplo, no saber dónde sepultaron a sus muertos? Aquí en la ciudad de Medellín todavía tenemos personas que reclaman a sus muertos en la Comuna 13, por ejemplo, no los encuentran. Y algunas veces creemos que ese dolor es el dolor de esas personas, de esas familias. Dios ve eso como una responsabilidad de todos. Nosotros no conocemos cómo se manejan en nuestro país todas las situaciones que implican un país. ¿Por qué se va a subir el diésel? ¿Por qué no se subió desde 2022? ¿Por qué se le dio un subsidio desde 2020? ¿Y quién está detrás de que haya un paro para que, por ejemplo, muchos hermanos no puedan llegar hoy a la iglesia? No sabemos eso. Dios lo ve todo. Y Dios ve quién es culpable. ¿Y sabe algunas veces a qué aspira Dios? A que aunque no conozcamos al verdadero culpable, le digamos a Él: perdona, Señor, a tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está viendo ese pecado. También la Biblia nos muestra que el Señor ve la insensibilidad y la falta de humanidad. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 10 al 13 dice: cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda. Quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. Si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no se lo retengas durante la noche. Devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo, mire esto, y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. Este es un caso particular que tiene múltiples interpretaciones, no en el sentido del acto mismo, sino en cómo podemos aplicarlos en diferentes situaciones. En aquella época, cuando una persona hacía un préstamo, y tal vez hoy también, cuando alguien hace un préstamo es porque no tiene flujo, porque se ha quedado pobre. Normalmente la gente no presta cuando tiene, la gente presta cuando no tiene. Así que muchas personas acudían no precisamente a los bancos, sino a los que más tenían. Y le decían al rico del pueblo, al rico de la tribu: oye, ¿podrías prestarme un dinero?
Y entonces Dios había permitido que por ese préstamo se obtuviera una prenda en contraprestación, algo como lo que hacemos hoy. Hipotecamos lo que tenemos, ignoramos lo que tenemos. Usted, por ejemplo, va a un banco para comprar un carro y si usted dice que es un préstamo para vehículo, a usted le prestan el dinero, pero ese carro queda ignorado. ¿Qué significa eso? Si usted no paga, el banco jurídicamente va a ir a reclamar el vehículo. Pero en aquella época la situación de pobreza era tan grande que algunas personas no tenían nada para dar en prenda. Así que le decían a aquel que le está prestando, mira, necesito ese dinero porque necesito comprar semilla y cuando esa semilla me dé una cosecha yo te voy a pagar. ¿Y qué tienes? Y el hombre decía, ya no tengo nada, ya ni siquiera tengo cama, ya no tengo muebles porque todo he tenido que empezar a venderlo para poder traer alimento a casa, solo me queda esta prenda de vestir. En el Israel antiguo la gente pobre tenía una sola prenda de vestir que es muy parecido a lo que hoy nosotros usamos como camisilla o ropa interior. Había otra prenda externa que era la prenda principal, que es como esta ropa con la que nos mostramos a la gente. Cuando la gente pobre había llegado a un punto en el que ni siquiera tenía ropa exterior, imagínese usted lo que significaría hacer un préstamo, ¿con qué va a respaldar la deuda? Lo último que la gente hacía para poder adquirir un crédito era entregar esta ropa externa. Pero Dios le está diciendo, un momentico, si esa persona te está ofreciendo su manto, versículo 12, no se lo retengas durante la noche. Devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Así él estará agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. Y este versículo en lo que en realidad nos está diciendo es, si Dios ve cuando somos capaces de ser sensibles y actuamos con humanidad ante los otros, Dios también ve cuando somos injustos e insensibles. Pues de malas, si le gusta bien y si no, pues le va a tocar así. Dios ve nuestra insensibilidad. Dios ve nuestra insensibilidad cuando despreciamos a la gente porque se ha equivocado tanto y repetidas ocasiones ha hecho lo mismo, ha sido traicionero, ha sido infiel, ha sido injusto. Pero si esa persona necesita de nosotros y nosotros somos insensibles e inhumanos, Dios lo ve. Dios ve cuando nos mofamos del mal del otro. Dios ve cuando nos alegramos que al otro le vaya mal. También la Biblia muestra que el Señor ve nuestras acciones futuras. Qué interesante esto. Yo mismo no he llegado a mi futuro y ya Dios sabe cómo me comportaré allí. Deuteronomio 31:29 dice, porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado. Aquí está hablando Moisés. En días venideros les sobrevendrán calamidades. Mire esto, porque harán lo malo a los ojos del Señor y con sus detestables actos provocarán su ira. En ocasiones la gente le hace promesas al Señor, Señor, por favor responde mi oración y yo te prometo que te voy a ser fiel y que voy a hacer esto y voy a hacer un voto. Dios sabe cómo actuarás. Dios sabe si tienes un corazón recto o un corazón torcido. La Biblia también muestra que el Señor ve nuestra actitud al ofrendar. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice que Dios ama al dador alegre, así que está hablando de una actitud, no está hablando de una cantidad. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, la Biblia nos va a contar cómo dos hombres que eran responsables de recibir las ofrendas para Dios no las estimaban. Y mire lo que dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. La Biblia también dice que el Señor ve a su pueblo santo. En el Salmo capítulo 34, versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a una iglesia cristiana, yo no he aceptado a Jesucristo, yo en realidad no quiero ser religioso porque yo soy buena persona, no le debo nada a nadie, no tengo problemas con nadie. Quiero que sepas, una persona llega a ser justo solo cuando ha recibido a Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos justifica. Solo Jesucristo es el que nos justifica. Alabado sea el Señor.
También la Biblia dice que el Señor ve como valiosa nuestra muerte cuando le hemos amado en vida. ¿Cuántos alguna vez se han imaginado su propio funeral? ¿Se lo han imaginado? Algunos no se lo imaginan porque le tienen tanto pánico a la muerte que... Pero tal vez usted no ha dicho, oye, me gustaría que en mi funeral cantaran tal canción, o me gustaría que me cremaran, otros dicen, o que me entierren, otros dicen, o que me sepulten. Otros dicen, ve, cuando yo me muera me pones esta ropita. Ojalá cuando me lleven a la funeraria me dejen sonriendo para que todo el mundo me vea sonriendo cuando... Hay gente que inclusive decía, por favor, cuando me muera, pónganme zapatos porque la muerte es muy fría y el frío entra por los pies. Pero ¿se ha preguntado usted qué piensa Jesús cuando alguien muere? La Biblia lo responde. En el Salmo 116, versículo 15 dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Qué interesante esto. Entonces, ¿qué pasa con los que no son fieles? A Dios le entristece la muerte del pecador. Por eso, por medio del profeta Ezequiel, Dios había dicho que Dios no quiere la muerte del pecador. Pero cuando alguien fiel murió, Jesucristo estima como valiosa la vida de esa persona que murió. También la Biblia dice que el Señor ve todo en todas partes, porque Él es omnipresente. En Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar. Mire esto, vigilando a los buenos y a los malos. La Biblia también menciona que el Señor ve la verdad y la cuida. En Proverbios 22:12 dice, los ojos del Señor protegen el saber, pero desbaratan las palabras del traidor. Al leer este texto me di cuenta que este texto es muy esperanzador en este tiempo, porque en este tiempo la mentira, la calumnia, la narrativa mentirosa, la nueva tradición oral junto al poder de las redes sociales quieren cambiar la historia, la verdad, los valores y la moral. En la madrugada que estaba preparando este mensaje, sin saber cómo Dios me iba a dirigir a estos textos bíblicos, yo había llorado delante del Señor y le había dicho al Señor, Señor, ¿quiénes serán los próximos pastores en la iglesia? ¿Acaso sí habrá una generación que tú querrás levantar y esa generación predicará tu palabra como nosotros la hemos predicado con verdad? Y sentí tanta tristeza al pensar que algunas veces en la comunidad de la iglesia uno no percibe que alguien o jovencitos o niños inclusive se estén perfilando para eso. Ustedes saben lo que yo pienso de las actividades deportivas. Lo mismo que Pablo decía, el deporte le hace bien al cuerpo, pero hay un entrenamiento que es mucho mejor, que es lo espiritual. Y algunas veces me entristece ver cómo los padres de familia, y por favor no vayan a tomar esto como una pedrada, sino como una realidad, apoyan tanto a sus hijos con el entrenamiento de fútbol, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, inclusive sábado y domingo, dejan de congregarse porque han puesto su esperanza en que sus hijos hagan eso. Otros deportes, patinaje, atletismo, y están tan ocupados en eso. Pero hoy no veo ningún padre en la comunidad de la iglesia que esté diciendo, estoy formando estos hijos para que ellos se encarguen de transmitir la verdad a la siguiente generación. Así que imagínense por un momento mi sentimiento de dolor mientras oraba. Sin embargo, cuando me senté esa misma madrugada a trazar este sermón para ustedes, tuve tanta esperanza al leer este texto, porque puede ser que yo no haya visto a esa siguiente generación que se encargará de transmitir el Evangelio, pero aquí hay una promesa de parte de Dios.
y es que los ojos del Señor protegen el saber. Él está cuidando esta palabra. Él es el que desbarata las palabras del traidor, pero Él va a hacer que así como en estos 2000 años el Espíritu Santo ha preservado las Sagradas Escrituras y el verdadero Evangelio, Él lo seguirá haciendo en la siguiente generación. También la Biblia dice que el Señor ve a sus verdaderos siervos y los considera dignos de honra. Hace muchos años vengo escuchando cada noche a mi padre decir: Señor, bendice a tu iglesia y a tus siervos verdaderos que te honran en cualquier lugar. Y yo me preguntaba, ¿acaso no todos son siervos de Dios? No todos son siervos verdaderos de Dios. En Isaías 49:5 dice: y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. Si alguien tiene una tradición cristiana porque sus padres, sus abuelos han sido pastores, y si esta noche algún pastor me está viendo en esta transmisión o en algún momento lo ve, quiero decirle esto en el nombre de Jesús: usted a los ojos del Señor es digno de honra, Dios es su fortaleza. Manténgase usted fiel como un siervo que está llamando a las naciones para que se vuelvan a Él. También la Biblia dice que el Señor ve el pecado del mundo. Amós capítulo 9, versículo 8 en su parte A dice: por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino pecaminoso. ¿Cuántas veces la gente clama y dice: Señor, mira cómo está el mundo, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? Dios está viendo lo que el mundo hace. Queridos hermanos, no hay nada que se oculte a los ojos del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que el Señor Jesús planteará a su iglesia, es decir, a nosotros, es que Él también ve cuando nuestro corazón está dividido entre hacer lo bueno y aceptar lo pecaminoso. Hay 3 pecados que la iglesia del Señor está cometiendo hoy. El primero, al igual que el mundo, sordera espiritual. El segundo, codicia. Y el tercero, tener la mente dividida en querer honrar a Dios y querer honrar al pecado. Mucha parte de la iglesia considera que la aleación de lo bueno y lo malo es algo que el Señor pasa por alto, y que nuestras buenas obras y correctos sentimientos borran la maldad que apoyamos, disfrutamos y consentimos. Por ahí hay una premisa que dice: el que peca y reza empata. No es cierto. El que peca tiene que arrepentirse, porque hay gente que peca pero quiere hacer buenas obras y cree que esas buenas obras borran su pecado. No borran su pecado. Lo único que borra su pecado es el arrepentimiento delante de Cristo Jesús, y Él con su sangre nos limpia de todo pecado. En Apocalipsis capítulo 2, alabe al Señor esta noche. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20, que más adelante lo veremos profundamente, dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Lo que está en amarillo en los siguientes versículos es lo bueno. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Ah, qué maravilloso. No aplauda, espere. Un momentito, no aplauda. Dios ve lo bueno que hacemos, pero Dios también ve que eso bueno que hacemos lo compartimos con lo malo que hacemos. Porque en el siguiente versículo, después de Dios resaltar lo bueno, les va a recriminar lo malo. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. El pecado de mucha parte de la iglesia hoy, que los tiene
delante de los ojos de Dios con una calificación mala es la siguiente: sí tienen fe, sí hacen buenas obras, sí tienen amor, inclusive sí están sirviendo a Dios, sí están perseverando en la carrera, sí hacen cosas más grandes y más importantes ahora cada vez que van avanzando, pero tienen pecados de inmoralidad sexual ocultos. Pornografía, adulterio, fornicación, masturbación, idolatría, brujería, hechicería. Jezabel en la Biblia era una bruja y hechicera. ¿Qué hace Dios cuando ve que una misma persona hace las dos cosas? Jesús está diciendo: yo, que tengo ojos que resplandecen como llamas de fuego, te estoy viendo. Así que el autoengaño espiritual en el que nos resistimos a alinear completamente nuestra voluntad y nuestra lealtad al Señor es algo que no pasa desapercibido a los ojos del Señor Jesús. Querida iglesia, Jesucristo te conoce y me conoce en lo más profundo de mi ser, pero también en lo más expuesto y aparente de mí. Sus ojos recorren toda la tierra, pero también sus ojos recorren toda mi vida para determinar si mi lealtad, fidelidad y compromiso son completos delante de Él. En 2 de Crónicas 2:19 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Que necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Medite en esto para que terminemos esta noche. El Señor Jesús tiene unos ojos que todo lo ven y todo lo entiende. El Señor Jesús es omnisciente y conoce todo de ti. El Señor Jesús ve lo que haces, lo que hablas, lo que sientes y lo que piensas. Es sensato alinear nuestra vida a su voluntad. El Señor Jesús ve si eres sincero o falso con Él y con los demás. El Señor Jesús se está dejando ver como Él es para que su pueblo se santifique por medio de su palabra. Leamos una vez más lo que dice Apocalipsis ya casi al final. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, 11 al 13, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Mire esto, se repite lo que ya leímos. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede limpiarte y alinearte para que los preciosos y penetrantes ojos de Jesucristo, al verte, te califiquen como digno de honra. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.